Hola, espero estén teniendo un buen día todos los que están viendo el video. Mi nombre es Cintia Nayeli Patiño Guerra. Soy de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Soy estudiante de medicina de noveno trimestre. Es el módulo 9 que se llama Atención Integral del Adulto 1 y es la sección de dermatología. El día de hoy voy a estar dando el tema de urticaria y prurigos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver en prurito, vamos a ver las generalidades, vamos a ver prurigo por insecto, vamos a ver prurigo actínico y vamos a ver urticaria. Ok, empezamos primero con prurito. Prurito va a ser el término médico para la picazón de la piel. Este puede provocar ansiedad, angustia, en muchas ocasiones puede incluso provocar problemas psicológicos. Montaigne decía que rascarse es uno de los placeres más dulces de la vida y que está al alcance de la mano, pero pues no siempre es así, ya que después de que ya te rascaste, después de calmar esta sensación de picazón, viene un incremento por el daño que se ocasiona en el momento de rascar. Y es muy importante que tengamos en cuenta el prurito cuando hagamos nuestra historia clínica, nuestro examen a la anamnesis al paciente, porque es muy importante este síntoma para poder encaminar hacia dónde va el padecimiento. Ok, ¿cuáles van a ser las causas del prurito? Pueden ser causas dermatológicas, causas sistémicas, puede ser mixto, o sea, de ambos, o puede ser un prurito idiopático. Las zonas en donde se va a tener este prurito se van a clasificar en dos. Puede ser un prurito localizado, como por ejemplo una tiña inguinal, o un prurito en todo el cuerpo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la escabiosis. Entonces, dentro de la primera clasificación, que tenemos el prurito dermatológico, vamos a tener el parasitario, el reaccional, el psicógeno y diversos. Entonces, parasitario, ¿qué es lo que vamos a tener? Escabiasis, pediculosis, trombidiasis, larva migrans, tiñas. Reaccional vamos a tener dermatitis por contacto, fotodermias, farmacodermias, la urticaria, que también la vamos a ver más adelante, prurigos, que también lo vamos a ver más adelante, dermatitis atópica y dermatitis microbiana. Psicógenos, vamos a tener excoriaciones neuróticas, que las excoriaciones neuróticas es algo así como el rascado compulsivo o el rascado como nervioso. El líquen simple, el prurito neuropático va a ser la activación de las vías nerviosas cuando en realidad hay un trastorno como dolor neuropático, pero se activa la vía nerviosa del prurito. Prurito cinemateria y la parasitofobia, en donde, como su nombre lo dice, hay una fobia a los parásitos y entonces hay como esta sensación de que ya sea que lo veas o de que pienses en el parásito y entonces uno le da este prurito, pero es como más, como dice el nombre, pues es psicógeno o diversos como la dermatitis herpetiforme, que es autoinmune, la psoriasis, líquen plano, cerosis, prurito senil, prurito invernal o prurito anovulvar. En esto también quería comentarles aquí que tanto prurito senil como prurito invernal pueden estar relacionados porque el prurito senil muchas veces va a ser, aparte de que es rebelde al tratamiento, va a aumentar en invierno, entonces puede pues, acompañarse con el prurito invernal. Ok, y dentro de la otra clasificación tenemos dermatológico, sistémico, mixto y idiopático. Entonces vamos a tener el sistémico ahora, que se va a dividir en colestásico, urémico, endocrinológico y hemopático. Tenemos dentro del colestásico, podemos tener cirrosis, hepatitis, litiasis, tumores y embarazo. Entonces, como podemos verlo aquí, o sea, lo que se ve de lo que puede provocar un prurito sistémico colestásico, va a ser una obstrucción del flujo de la bilis hacia el duodeno, ¿no? Entonces, ya sea una obstrucción dentro del conducto o fuera del conducto, si se detiene el flujo de la bilis, pues va a provocarnos este prurito. Muchas veces puede aparecer antes que la ictericia, como aquí lo dice, y va a aumentar por las noches por la acumulación de los ácidos biliares en la piel. Tenemos el urémico, que puede ser cirrosis, escarcha urémica o hemodiálisis. Entonces, donde lo vamos a ver más va a ser en la falla renal, como lo dice, es en donde hay muchísimo, es como con mucho más intensidad. Entonces, a los pacientes que son dializados muchas veces se les va a ver con prurito. Está también el endocrinológico, que puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo, el de hiperparatiroidismo o diabetes. Hipertiroidismo también está muy relacionado con la enfermedad de Graves.
si no es tratada, ¿no? O sea, este prurito. Hemopático, policitemia vera, leucemias, linfomas o mastocitosis, que pues en realidad como es hemopático, pues lo que vamos a tener es lo vamos a ver más adelante, pero los mediadores, toda la liberación del sistema inmune, de esta inflamación que vamos a tener en el momento por el prurito, pues se va a ver presente. Entonces, va a haber dilatación, va a haber, me faltaba comentarles esto, va a haber una dilatación en el endocrinológico, va a haber una cirrosis por el mismo padecimiento y un aumento del metabolismo. Entonces, todo esto junto también puede aumentar el prurito dentro de estas enfermedades endocrinológicas. Y bueno, la proliferación y la eliminación de los mastocitos, que va a haber liberación de histamina, como lo acabábamos de decir. Después vamos a ver la patogenia. La patogenia del prurito en realidad no está del todo definida o establecida, pero se sabe esto. La piel sin dermis papilar, que sería esta parte, la dermis papilar, sin epidermis, sin dermis papilar, no se va a sentir prurito. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, aquí, en las vías de conducción. ¿Cuáles van a ser las vías de conducción para que se pueda sentir el prurito? Van a ser los nociceptores. En los nociceptores van a estar estos dos, las fibras A delta y las fibras C. Dentro de las fibras C, que son las no mielinizadas, vamos a tener el prurito epicrítico, que va a ser, ¿por qué epicrítico? Porque es localizado y definido. Entonces, yo sé que aquí me está dando el prurito y entonces es cuando viene el rascado, ¿no? Y en las fibras amielinizadas, esas están más relacionadas como con el dolor que con el prurito. Y bueno, van a seguir, como lo estamos viendo, las mismas vías nerviosas que el dolor, pero al final va a ser una sensación distinta. Aquí hay algo que se llama teoría del control de la puerta, en donde es la entrada dolorosa va a inhibir esta transmisión del prurito por las fibras C, ¿no? Entonces, en el momento en el que se activa la puerta de las fibras A delta, se cierra la de las fibras C. Entonces, esto es importante por la teoría del control de la puerta, porque esto nos va a decir el por qué cuando nos rascamos, cuando hay este rascado, se detiene el prurito. O sea, estamos activando la otra vía, esta teoría de control de puertas, en donde se cierra una y se abre la otra. Entonces nos vamos a la siguiente. ¿Y por dónde va a viajar, no? Entonces, bueno, sí, las fibras, pero ¿qué va a pasar con las fibras? Estas dos señales van a viajar por las raíces posteriores medulares, se van a cruzar y entonces van a llegar hasta el tálamo e incluso la corteza. Y aquí, esta señalización, esta llegada, va a ser la que va a dar la sensación de prurito. Pero bueno, de todas formas, aún así ya llegó la sensación de prurito, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, sí tuvimos de estimulación de las fibras A delta o de las fibras C, que es sobre todo de la C para el prurito, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué? Bueno, porque tenemos estos mediadores que van a ser los que van a estimular también en cierta parte a estas fibras C, que son la histamina, que es la principal porque va a ser la liberada por los mastocitos, que ya vamos a ir viendo más adelante, más a detalle, y unas endopeptidasas, que dentro de las que se van a encontrar la calicreína, la bradiquinina, serotonina y prostaglandinas, que todas estas lo que van a provocar es vasodilatación y que también van a promover que se liberen proteasas de los queratinocitos y de los leucocitos. Entonces, ya como para resumir un poco, para ponerlo ya en una sola, va a haber un estímulo mecánico, químico o térmico que nos va a activar las fibras C aferentes de la piel, o sea, que van a ir hacia el sistema nervioso, van a ser interpretadas en el sistema nervioso tálamo y corteza como prurito y nos van a provocar entonces la necesidad de rascarnos o de frotarnos ese pedazo de la piel. Esto va a estimular el circuito inhibitorio y los receptores de dolor, en donde hablábamos de la teoría del control de puertas, y esto mismo va a disminuir el prurito a corto plazo, porque hay una cerrada de esa puerta, pero pues después va a incrementarse porque estamos estimulando el epitelio, ¿no? Entonces, esta flechita de que para que quede bien claro que sí va a disminuir, pero después va a volver a incrementar. Dentro del diagnóstico, ¿cómo se va a hacer este diagnóstico? En realidad el prurito es un síntoma, pero ¿cómo vamos a poderle sacar más jugo a este síntoma? Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar? El factor iniciador o el factor
que sospechamos que es el iniciador, que puede ser alguna alergia, algún fármaco que se tomó, alguna droga. La ubicación de ya sea, por ejemplo, localizada, porque entonces si me dice, ¿sabes qué? Me duele el hombro, pues entonces yo sé que no es una tiña inguinal, ¿no? Porque no está localizado, entonces me enfoca hacia dónde va mi patología. O generalizada, como puede ser la escabiosis, por ejemplo, ¿no? Em, Inicio agudo crónico, que el crónico va a ser mayor a 6 semanas. La hora del día también es bien importante, porque, por ejemplo, la escabiosis también, como hablábamos, esta se exacerba durante la noche. Entonces, pues, si es durante la noche, también nos va a encaminar hacia otra patología. Los trastornos subyacentes o historia psiquiátrica, también por lo que hablábamos, recordemos que va a haber dentro de lo dermatológico un psicógeno. Entonces, este psicógeno es el que va a lo mejor a provocarnos esto y entonces tenemos que saber si hay algo subyacente de historia psiquiátrica dentro de esto para ver si más bien va por ese lado. O el abuso de sustancias, que es lo que hablábamos que es el factor iniciador, el factor sospecha. En la exploración física, lo primero que tenemos que determinar es si son lesiones cutáneas primarias, secundarias o si no hay ninguna. O sea, esto es importante para ver de qué es de lo que estamos hablando, que también dentro de la dermatología muchísimo nos lo va a dar el ver la lesión. El tipo de lesión que es, la ubicación en donde está, también por lo que decíamos, a lo mejor tiene, no sé, el prurito es generalizado, pero las lesiones están en una zona únicamente, entonces también nos va a llevar hacia otra patología y si hay algún cambio secundario como resultado al rascado. Dentro del examen físico ya en general, tenemos que determinar si hay alguna enfermedad subyacente, entonces por lo que veíamos que puede ser sistémico. Entonces ya en el momento en el que ya vimos tanto la historia clínica completa para saber toda la información que podamos de ese prurito, la exploración física para ver cómo es esta lesión, tenemos que también determinar si hay una enfermedad que es la que nos lo esté causando. Y bueno, dentro del tratamiento, primero es encontrar la causa del prurito, que muchas veces no se va a encontrar, muchas veces va a ser idiopático, que también es una de las clasificaciones que vimos. ¿Qué es lo que se va a buscar? Se va a buscar evitarse el uso de jabón en exceso por esta estimulación también, de detergentes porque son abrasivos, del sol, porque también ahorita como vamos a ver puede haber un prurigo actínico que se llama, que es por sol. Se va a buscar poner humectantes y lubricantes con óxido de zinc y calamina. ¿Esto para qué? Porque vamos a tratar de tener este círculo que tenemos, que era lo que veíamos, ¿no? De tengo prurito, me rasco, lo detengo, pero después me da más prurito. Entonces tenemos que ayudar a detener este círculo. Se puede buscar también, o se puede usar también corticosteroides locales para detener también esta sensación. Y también se pueden usar antihistamínicos y sedantes orales para que venga desde el sistema nervioso, venga desde adentro, desde la histamina, de que desde ahí se detenga este prurito. Entonces vamos a empezar ahora con el prurigo por insecto. También se puede llamar prurigo de llegada, estrófilo, urticaria papulosa y líquen urticado. ¿Por qué prurito de llegada? ¿Por qué? Porque en el momento en el que una persona llega al lugar en donde está este insecto es cuando va a tener la patología, es cuando va a empezar con este prurigo por insecto, entonces por eso se llama prurigo de llegada. El estrófilo es un término que en realidad ya no se ocupa, pero se ocupaba antes para referirse a la inflamación que pues estaba principalmente en niños y recién nacidos, que ahorita vamos a verlo un poquito más, en dónde se puede encontrar sobre todo este prurigo por insecto. También urticaria papulosa y líquen urticado. Entonces, por definición, el prurigo van a ser pápulas con datos de rascado, porque el prurigo es el, prurito más el rascado. Entonces, cuando hay estas pápulas con datos de rascado, nos da prurigo. Esta es una dermatosis reaccional. ¿Por qué dermatosis reaccional? Está dentro de lo dermatológico y dentro de lo reaccional en la clasificación que veíamos antes, ¿no? Que va a ser reaccional a la picadura de insectos y que por lo general va a estar en niños, o sea, se va a presentar en niños, va a afectar a niños. Las lesiones que se van a hacer son pápulas, ronchas, costras hemáticas también por este rascado y es muy pruriginoso. Aquí quiero hacer énfasis en esto pruriginoso. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Hay que tener bien en cuenta esta parte de que
el prurito nos va a ayudar a irnos encaminando hacia la patología que tenemos. La localización también va a depender de qué es lo que nos está causando el prurito por insecto, o sea, qué agente es. Y sobre todo, a pesar de que la localización va a depender de la gente, va a predominar el región lumbar, nalgas y caras externas de las extremidades. Entonces, en epidemiología va a predominar en meses de calor o lluvia. De calor, ¿por qué? En el calor o en verano es cuando más se va a presentar, porque en ese momento es cuando los insectos que vamos a ver van a estar más presentes. O en lluvia por esto mismo, porque cuando hay lluvia, bueno, ahí está, se junta el agua en donde hay lugares para que se junte el agua y entonces va como a llamar a los insectos, ¿no? Un nivel socioeconómico bajo, esta enfermedad va a predominar dentro de niños de 1 a 7 años. Se va a presentar mucho más en niños, o sea, entre diferencia con las niñas, 3 a 2. Y va a ser el 28% de las consultas dermatológicas, que es bastante, ¿no? Hay un factor de riesgo que es tener mascotas, tener mala higiene y también tener mala higiene con las mascotas. Los meses de lluvia, por lo que hablábamos de la lluvia, habitar en climas cálidos o tropicales, también por lo que hablábamos de que va a predominar en meses de calor, y pues tener entre 7 a 10 años, ¿no? Y también es importante decir que ha habido un resurgimiento de esta patología en los últimos 10 años que ha afectado a viviendas, a transportes, albergues y la industria hotelera. Ahora, dentro de la etiología, vamos a tener a la chinche, que en realidad de la chincha hay muchísimas especies, pero solamente 3 van a picar a los humanos. La Cimex hemipterus, Cimex lectuarius y Leptocimex boweti, pero la Cimex lectuarius va a ser la más común de estas. También vamos a tener a la pulgas, que es la Pulex irritans, y también vamos a tener otros ectoparásitos como pueden ser los moscos, que muchos cuando pensamos prórigo por insecto, pues pensamos en moscos, las trombidias, la tunga y las garrapatas, que las trombidias es por chinches, no, perdón, es por ácaros, perdón. Ok, vamos a la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la picadura y la mordida de este agente, de este insecto, nos va a provocar una respuesta de hipersensibilidad, pero van aquí como de la mano. Puede ser que es la precoz, que es la de hipersensibilidad tipo 1, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a tener de la hipersensibilidad de tipo 1, que tenemos a nuestro mastocito, tenemos nuestro receptor de inmunoglobulina E, vamos a tener a la inmunoglobulina E ya sensibilizada y va a llegar este alérgeno o pues lo que inyecte el insecto. Y entonces va a provocar la degranulación del mastocito, la liberación de productos inflamatorios como puede ser la histamina y la reacción inmediata de hipersensibilidad, que pues como dice, pues es la precoz, ¿no? Que en minutos nos va a generar el edema vasomotor de la dermis y lo vamos a ver nosotros como una roncha. En la tardía vamos a tener la hipersensibilidad de tipo 4, esta como su nombre lo dice, pues es tardía, nos va a aparecer hasta después, unas 12 a 72 horas después. Y va a haber infiltrado linfohistocítico, ajá, resolutivo, que se va a ver como pápulas. Aquí, o sea, vamos a tener todo nuestro infiltrado de nuestra hipersensibilidad de tipo 4, que como es tardía, puede perdurar incluso durante semanas, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro infiltrado. No se quiere cambiar. Ya, ok. Vamos a tener las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando tenemos un prórigo por insecto? ¿Cómo vamos a verlo en nuestro paciente? Lo principal van a ser dentro de la hipersensibilidad inmediata, que es lo que veíamos, que es la hipersensibilidad de tipo 1, donde vamos a tener esta liberación de histamina, vamos a tener localmente pápulas edematosas con una vesícula central en el sitio de la picadura, que nos puede durar de minutos a horas, pero va a ser casi inmediata. Sistémica podemos tener esta urticaria, que ahorita vamos a hablar de ella.
angioedema, que también vamos a hablar un poquillo de ello, el broncoespasmo, náusea, vómito y colapso vascular, que muchas de estas vienen relacionadas con pues esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1, en donde se libera la histamina y se liberan un montón de mediadores. Entonces, bueno, las lesiones van a estar fundamentalmente, consisten fundamentalmente de ronchas o papulorronchas, que así se llama, que van a ser transitorias, que pueden pasar después a ser pápulas. Entonces, que en ocasiones también van a pasar a ser vesículas o ampollas. Y también vamos a poder encontrar excoriaciones costrosemáticas por este rascado que hubo del prurito intenso. Dentro de otras manifestaciones clínicas también vamos a tener las manifestaciones específicas debido de la gente. O sea, esto que hablamos aquí va a ser lo que se va a ver normalmente en cualquiera de las de la gente que veamos. Pero ya específico, para la chinche vamos a tener sobre todo estas lesiones en áreas cubiertas, como puede ser la región lumbar, las nalgas, las caras externas de las extremidades. A comparación, por ejemplo, de los moscos o insectos voladores, en donde va a ser en áreas descubiertas. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que un insecto volador o un mosco pues llegue a la zona en donde está descubierto. Entonces en la chinche va a ser más bien en áreas cubiertas. Casi siempre se van a disponer, por ejemplo, aquí como se ve aquí, en pares o en hileras o en mancuerna, así también se llama, que vienen juntas. En pulgas o poliliasis se va a presentar en áreas también que están cubiertas, por lo mismo no es un insecto volador, pero en las pulgas o poliliasis, aquí lo vamos a ver, vamos a tener también petequias o equimosis y se van a encontrar normalmente dispersas. Y aquí les ponía también una foto de las picaduras por insectos que están en zonas descubiertas. Entonces, ya lo mencionaba, las partes cubiertas son para pulgas o chinches y las partes descubiertas son para voladores, moscos o mosquitos. La histopatología. Dentro de la histopatología, ¿qué es lo que se va a ver? Vamos a tener la epidermis y la dermis, se van a ver cosas diferentes. Dentro de la epidermis vamos a ver células mononucleares y linfocitos provenientes de los ganglios linfáticos. Y vamos a tener edema intracelular e incluso podemos llegar a tener necrosis, ¿no? Esta es una lesión temprana en donde se muestran los linfocitos que se acumulan a lo largo de la unión dermoepidérmica, ¿no? En toda esta región. Vamos a ver cómo se agrupan estos linfocitos. Y dentro de la dermis vamos a ver linfocitos T y células plasmáticas en forma abundante. Y también a veces vamos a poder encontrar eosinófilos, que también parte de toda esta respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. También algo que se puede encontrar es los nervios engrosados. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, vamos a regresarnos a donde estábamos hablando del prurito. Y lo primero es hacer nuestra historia clínica completa. Vamos a ver cómo es, de dónde viene, a qué hora es. O sea, tenemos que hacer toda esta anamnesis completa. La exploración física, tenemos que ver el cuadro dermatológico, tenemos que ver cómo es la lesión, de lo que hablábamos. Y normalmente esto va a ser suficiente para poder relacionar pues que se trata de un prurigo por insecto. Pero podemos tener diagnósticos diferenciales en donde puede ser escabiosis, dermatitis herpetiforme, el síndrome mano-pie-boca, líquen plano, pitiriasis liquenoide y la urticaria, que ahorita también vamos a hablar de la urticaria. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el prurigo por insecto? Bueno, lo primero es tratar la fuente del insecto, ¿no? Que si tenemos chinches, pues se va a tener que pues fumigar o limpiar, ¿no? Después de esta fumigación, se tiene que hacer 10 días después de que ya se hizo la fumigación, se vuelve a hacer para poder matar a todas las ninfas que apenas están eclosionando. Entonces, en general tenemos aquí nuestra tablita que va a ser oral, que vamos a tener un tratamiento oral y vamos a tener también un tratamiento tópico. Dentro del oral vamos a tener a los antihistamínicos. ¿Por qué? Pues por su efecto antiprurítico. ¿Por qué? Pues porque justamente en el momento en el que los mastocitos liberan esta histamina, ahí es en donde nosotros vamos a intervenir y decir, bueno, no vamos a ser susceptibles a esta histamina. Entonces, esto es en general.
A los niños se les puede dar hidroxicina de 1 miligramo por kilogramo al día o difenidramina a dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. A los adultos se les puede dar hidroxicina, pero la dosis cambia, es de 10 a 25 miligramos 3 veces al día, o clorfeniramina y ciproheptadina. Como extra, la loratadina también se puede usar porque tiene bastante efecto antihistamínico, pero sin necesidad de sedar al paciente. Como tópico vamos a tener preparados inertes antipruritíticos, que como puede ser el linimento calcáreo, Liniderm y Oleoderm. También tanto para niños como adultos, entonces en las lesiones que son recientes podemos poner Desonide en crema de 0.05% o antihistamínicos tópicos, como puede ser la oxotamida, que va a mitigar el prurito. Y como extra dentro de lo tópico, si hay alguna infección agregada a está el prurigo por insecto, pero si ya se agregó con una infección, pues podemos dar un antibiótico tópico. Ok. Para la prevención, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? O sea, en la prevención, ¿de qué? Pues de que nos pique el insecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? De que se elimine la fuente del insecto. Vamos a, como prevención, tener eliminación de los criaderos de insectos y la eliminación de los insectos, como puede ser fumigar si lo hay. Control sanitario de animales domésticos, como puede ser, por ejemplo, con los perritos que a lo mejor tienen pulgas. Ventanas y puertas cerradas dentro del hogar para que no puedan entrar los insectos. Uso de mosquiteros en ventanas, sobre todo en aquellos hogares en donde se tienen pastizales o jardines cerca. Uso de dietoludomida. Permetrina, que este es específico para las pulgas, y la citrosa, que este es algo bien conocido porque tiene una fragancia de citronela, entonces este va a ser un repelente biológico. Y como extra también está el prurigo por insecto, que es por garrapata. La garrapata es un arácnido que lo que va a hacer es que tiene cuilíferos dentados y con esto se va a agarrar a nuestra epidermis. Va a poderla abrir, o sea, va a hacer esta lesión y entonces incluso nos puede transmitir otras enfermedades. ¿Qué es lo que va a provocar la garrapata? Una reacción local, como ya habíamos hablado, pues de hipersensibilidad de tipo 1 por esta sustancia que va a inyectar y pues también por la lesión, ¿no? Ya después se va a ver la hipersensibilidad de tipo 4. Pero sobre todo en niños, por garrapata va a ser, las lesiones van a aparecer en cabeza y cuello y en los adultos en tronco y extremidades. Entonces es diferente, ¿no? Como en los niños puede ser en cabeza y en cuello y en los adultos va bajando más. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un halo eritematoso. Vamos a verlo. Es un halo eritematoso, más o menos como de 4 centímetros, que puede acompañarse de una ampolla o una zona de necrosis incluso. Y esta lesión puede perdurar y quedarse a lo mejor unas 3 o 4 semanas o incluso puede quedarse más tiempo. El tratamiento primero es matar a la garrapata con heterocloroformo, porque si no se mata a la garrapata y lo sacamos así, vamos a dejar partes de la garrapata, vamos a dejar fragmentos. Entonces es más peligroso siempre matarla primero para después poder extraerla. Por eso hay que tener cuidado con eso. Prurigo actínico. Vamos a ver ahora el prurigo actínico, que es llamado también prurigo solar. De hecho, ya lo habíamos mencionado, dermatitis solar o dermatitis actínica. Esto, actínico, por definición, es dicho de una lesión orgánica producida por rayos solares. Entonces ya con eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es el prurigo actínico? Es una fotodermatosis idiopática que sucede en las partes de la piel más expuestas al sol, como aquí lo podemos ver. O sea, si nosotros tenemos expuesta como más esta parte, que es lo que en general sobresale, pues entonces vamos a tener este prurigo de este lado, ¿no? En estas zonas. Va a tener evolución crónica, es muy pruriginoso, que también quiero hacer énfasis en que es pruriginoso, porque hay que recordar que nos va a llevar hacia el tratamiento, hacia el padecimiento, y va a tener aspecto polimorfo, porque no va a quedarse como en uno solo, ¿no? Puede o no acompañarse de quelitis y de afección conjuntival. Vamos a ver la epidemiología. ¿Cómo va a ser este prurigo actínico? El prurigo actínico va a predominar en indígenas y en mestizos. También va a predominar en personas que viven en zonas altas o más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Esto sobre todo porque no es
como no está tan acostumbrado a que haya como un sol tan fuerte. Va a predominar en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Sudamérica, pero vamos a quitar de esta zona de Sudamérica a Chile y Uruguay. Ellos casi no va a predominar en estos países. Se va a ver muy extraño en raza negra. Va a ser mucho más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción 2:1, en el segundo y tercer decenio de la vida. Y es del 3 al 5% de los padecimientos cutáneos que hay en México. Bien, como factores de riesgo vamos a tener vivir en zonas de más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo mismo que hablábamos, pues porque va a predominar en estas personas. Y un factor de riesgo también va a ser la exposición continua a la luz solar sin protección, que ahorita en la prevención vamos a ver más o menos de qué hora a qué hora se va a tratar de evitar pues esta exposición al sol. Vamos ahora con la fisiopatología, en donde vamos a ver que la fisiopatología esta es bien importante porque es una enfermedad que va a contar con sus propios HLAs. Tenemos, por ejemplo, HLA-DR4, HLA-B15, HLA-24, HLA-CW4, HLA-28, HLA-B16, HLA-DR4. Entonces, no nos vamos a aprender estos. Lo que es importante es que, como podemos ver, DR, B, A, entonces no se va a quedar únicamente, por ejemplo, en clase 2 o en clase 1, se va a quedar o sea, va a estar en los dos. Entonces se puede presentar tanto a linfocitos TCD4 como a TCD8. No es únicamente que vaya a estar, ya tengo los genes y entonces ya me va a dar. No. También va a tener la fisiopatología efectos raciales, geográficos, también por lo que hablábamos de que obviamente si es gente que vive a más de 1000 metros sobre el nivel del mar se va a ver mucho más. Alimentarios u hormonales. Estos HLAs tienen herencia autosómica dominante con penetrancia baja. Autosómico, bueno, que no esté en el cromosoma sexual. Dominante, que con una sola copia ya se puede presentar. Y la penetrancia baja, eso es importante porque la penetrancia es la cantidad de la gente que va a tener el fenotipo entre la gente que va a presentar el genotipo que va a tener ya su alelo mutado, ¿no? Entonces va a tener penetrancia baja. Y el prurigo actínico se va a ir más por la hipersensibilidad de tipo 4. ¿Por qué? Porque se han identificado mastocitos eosinófilos y producción de IgE. Que bueno, también la IgE se va a ver porque también hay un daño, ¿no? Entonces vamos a tener todas estas. Y se va a creer que la exposición a radiaciones tanto UV, B como UVA va a provocar síntesis de estos que se llaman fotoproductos que van a estimular esta hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, algo que quería comentarles es que en esta ocasión no es como en las quemaduras, que va a intervenir también la cantidad de melanina que se tiene. Aquí no, aquí está más relacionado con las exposiciones a las radiaciones. Y también con esta parte que, como lo vemos, vamos a tener un infiltrado inflamatorio en donde vamos a tener linfocitos TCD4, interleucina 2, que esto también es importante porque si interleucina 2, que es una antiapoptótica, pues entonces se va a quedar mucho más tiempo, ¿no? Y entonces si va a dañar más, pues entonces tenemos mucho más prúrico, que va a estar mezclado con folículo linfo de células B, y vamos a tener disminución de células de Langerhans, pero aquí lo que quería comentarles es que va a haber una liberación de factor de necrosis tumoral alfa en la gente que tiene predisposición genética a esto cuando se exponen a rayos ultravioleta. Entonces, bueno, aquí vemos como tenemos nuestro linfocito TCD4, CD4 que van a liberar tanto eosinófilos, que también estos nos van a generar, como ya lo sabemos, IgE, IgA, y macrófagos que van a también liberar bastantes sustancias inflamatorias. Y también tenemos a la CD8, que ya habíamos hablado, no es únicamente uno u otro, se van a presentar en ambos porque tenemos ambos HLAs, en donde vamos a tener la liberación otra vez de un montón de enzimas que nos van a provocar aún más irritación. Entonces, vámonos con las manifestaciones clínicas.
Aquí hay tres formas clínicas o tres clasificaciones en las que se puede encontrar, que es la eritematosa, que se va, pues como su nombre lo dice, va a tener eritema. Este se va a asemejar mucho al lupus eritematoso y va a estar más en niños. El de pequeñas pápulas y el de grandes pápulas, que el de grandes pápulas se va a ver mucho como placas infiltradas, con placas infiltradas. ¿Cuáles son las zonas en donde se van a tener? Ya lo habíamos hablado, las zonas son en donde más como se tenga exposición. Entonces también va a depender mucho, por ejemplo, del tipo de ropa que se usa. Aquí que dice dorso de manos, cara anterior de las piernas. Depende del tipo de ropa que se use, ¿no? Si todo el tiempo se usa jeans, pues a lo mejor, o pantalones largos, faldas largas, incluso, pues no se va a ver en estas zonas. Pero sobre todo se va a encontrar en frente, mejillas, dorso de la nariz, pabellones auriculares, zona del escote, y bueno, como ya hablábamos en otras zonas. Pero algo importante es que no va a afectar a los párpados. ¿Cómo se va a ver? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo vamos a identificar qué es esto? Igual, lo mismo, hay que identificar que es pruriginoso. Muy pruriginoso. Vamos a tener eritema, pápulas, costras hemáticas por el rascado, exulceraciones y liquenificación. Puede haber zonas de eczema y puede haber hipo o hiperpigmentación y las cicatrices residuales, ¿no? Después de este rascado y de que se tuvo. En la submucosa labial vamos a tener eritema, escamas, fisuras, exulceraciones y como podemos ver aquí en este niño, en esta foto se las puse porque creo que lo presenta bastante bien. Este labio es el que sobresale más. A pesar de que aquí estamos hablando de submucosa labial, quiero que quede bien claro que, o sea, la forma en la que la vamos a ver, la forma en la que esta patología se va a ver es porque va a estar en las zonas en donde más expuestas están al sol. Y las extremidades con más frecuencia de lesiones, em, perdón, en las extremidades, como se va a ver esta lesión, es de tipo como prurigo. ¿Por qué? Porque es de rascado. Entonces vamos a tener estas pápulas decapitadas, costras hemáticas o ambas, o sea, de que se rascó y entonces la vemos de esa forma. ¿Qué otra forma? Bueno, también suele acompañarse con quelitis crónica. Va a haber también fotofobia con congestión conjuntival, como se puede ver aquí. Y también puede haber pinguécula o un pseudoterigión, que, como viene aquí, la pinguécula va a ser una protuberancia amarilla que se va a ver en la conjuntiva y va a estar más normalmente ubicada del lado de la nariz que del otro lado, ¿no? Y el pseudoterigión es un tejido anormal que se va a hacer por la inflamación de la conjuntiva. Este rascado va a originar pseudalopecia en la cola de las cejas, que es lo que les puse esta foto también porque me gustó mucho cómo se ve aquí, que va a parecer es pseudalopecia porque en realidad es derivada del rascado. Bien, para la histopatología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la histopatología de cara o de labios vamos a tener hiperkeratosis, que va a ser el engrosamiento de la capa externa de la piel, con la parakeratosis, que va a ser la alteración de este proceso de queratinización. Va a haber acantosis y engrosamiento de la lámina basal. Vamos a tener en la dermis superficial infiltrado perivascular, sobre todo linfocítico. En los labios vamos a ver edema eosinofílico, epitelio ulcerado y células de la capa basal van a estar en vacuolas. Vamos a tener un infiltrado linfoplasmático que puede ser en banda o con formación del folículo linfoides y con eosinófilos. Entonces, esto es en cara o en labios. Y dentro de la conjuntiva vamos a tener hiperplasia del epitelio, vamos a tener también la vasodilatación, que mucho de esto también tiene que ver con los mediadores liberados, incontinencia del pigmento, melanófagos e infiltrado linfocítico denso, que ya hablamos. O sea, como es hipersensibilidad de tipo 4, pues vamos a tener linfocítico, el infiltrado casi siempre va a ser linfocítico denso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual, no lo voy a dejar de repetir, la historia clínica es importante porque nos tiene que llevar este prurito a la patología que vamos a ver. Entonces vamos a tener prurito intenso en lesiones que van a estar expuestas al sol. Entonces, estas zonas en donde está estas lesiones que nos van a generar este prurito. Y también otra de las cosas que nos van a ayudar al diagnóstico es la pseudalopecia de las cejas rotas, en donde, ¿por qué se llama cejas rotas? Me faltó mencionarlo, porque de este lado, como en la colita, es en donde se va a ver casi siempre, porque ahí es en donde va a estar este rascado.
El diagnóstico diferencial va a ser dermatitis de contacto y fotocontacto, la sensibilización de productos locales o sistémicos, o sea que a lo mejor se puso algo el paciente que lo hizo que se lastimara, pelagra, porfirias, quelitis actínica y dermatitis atópica con fotosensibilización. Pero en este tiene que haber algún antecedente de atopia y normalmente esto ocurre en los sitios de flexión. Para el tratamiento igual les hice aquí una tablita que puede ser por vía sistémica, por vía atópica y se va a dar también para las lesiones oculares, que es diferente, ¿verdad? O sea, no se va a dar en el mismo que para la piel. Entonces, por vía sistémica vamos a tener las cloroquinas, que van a ser 250 miligramos al día. Y se van a dejar estas por meses. O sea, tenemos que dejarla por meses, pero hay que vigilar los ojos porque tiene toxicidad oftalmológica. También vamos a tener la talidomida, que es de 100 miligramos al día, de 15 a 60 días. Pero esta hay que tener cuidado porque esta es teratogénica, entonces no en embarazadas, ni en mujeres de edad reproductiva. Y también la talidomida se va a dar también a los niños, pero en una dosis de 50 miligramos al día. Por vía tópica se pueden poner pastas con óxido de zinc. Y es bien importante esto, los filtros solares, para evitar que siga habiendo esta lesión. Para las lesiones oculares se va a usar ciclosporina oftálmica al 2%. Esto. El ácido paramidobenzoico al 3 o 5% en solución alcohólica también es una opción porque los demás que pueden ser, por ejemplo, que se ocupan como filtros solares, como talco también se puede ocupar para evitar que se siga esta lesión, van a dejar la piel blanca y este no lo va a dejar. Ok. ¿Qué complicaciones podemos tener del prurigo actínico? Puede haber dermatitis por contacto, impétigo y corticoestropeo. Corticoestropeo también entra dentro de las corticodermias, que es por el uso de los corticoides como a largo plazo. Para la prevención es un poco lógico, pero se tiene que buscar evitar que pues, se tengan estas lesiones por el sol. Entonces es protección física, que es sobre todo con ropa de algodón, sombreros y paraguas, uso de filtro solar. No se debe de, o sea, hay que dejar bien claro que no se abuse de los baños de sol. Y aquí, como hablaba yo al principio de esto, la exposición a la luz artificial y a la solar se debe evitar sobre todo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Vámonos con la urticaria. Dentro de la urticaria es una reacción vascular de la piel que se observa con una aparición transitoria en parches elevados y acompañados de picazón significativa, o sea, bastante prurito. Y va a desaparecer en 1 o 4 horas y no va a dejar huella. Vamos a ver dentro de la epidemiología. Va a predominar en mujeres de 40 a 50 años. Hay una que se llama urticaria colinérgica, que también la vamos a ver ahorita más adelante, que va a predominar después de los 20 años. Para los niños lo común es que sea derivado esta urticaria a infecciones virales y bacterianas. Y muchas veces en el 50% de los casos va a coincidir con angioedema. También hay una que se llama dermografismo, ahorita la vamos a ver también, que va a tener una frecuencia del 5% dentro de la población. Ok, para la clasificación. Vamos a ver también aquí que se puede clasificar por su origen. Puede ser inmunitaria y no inmunitaria, que ahorita vamos a verlo esto en su fisiopatología. Puede ser por el cuadro clínico como urticaria, dermografismo o angioedema, que también las vamos a ver más adelante dentro del cuadro clínico. O por su evolución aguda o crónica. Entonces vamos a tener también la clasificación en donde las vamos a tener más bien por si es inducida o si fue espontánea. Entonces, inducida es porque tiene una razón, no es idiopática, por así decirlo. Que puede ser una urticaria física, o sea, inducida por algo físico, que puede ser el dermografismo, en donde ahorita les voy a explicar, pero en este sentido, ¿por qué es físico? Porque en el dermografismo ocurre cuando se raspa la piel. Urticaria por frío, urticaria retardada por presión, urticaria solar, urticaria por calor, urticarias químicas, que puede ser colinérgica, que ahorita la vamos a ver, por contacto, y acuagénica. Las espontáneas o idiopáticas, en donde puede ser aguda o crónica, y la aguda, bueno, es una aparición espontánea de ronchas o angioedema, pero sin el conocimiento de la causa, y la crónica es lo mismo, pero con más de 6 semanas. La etiopatogenia. Vamos a tener hipersensibilidad de tipo 1, es esta como la básica que vamos a tener.
y va a ser desencadenada, o sea, vamos a tener como algo que nos la desencadene nuestra hipersensibilidad de tipo 1, como teníamos, por ejemplo, en el prurigo por insectos, en donde se desencadena por esta lesión que genera el insecto, pero aquí puede ser por un producto químico, farmacológico, algún antibiótico, laxantes, sedantes, aquí como decía, mordedura por insecto, parasitosis, infecciones. Lo que va a ocurrir en general es que se va a activar el complemento y va a haber pues toda esta cascada de señalización de la hipersensibilidad de tipo 1. Solamente el 30% de las personas que lo tienen vamos a encontrar la causa del por qué ocurre, ¿no? Muchas veces va a ser idiopática. Y aquí les hablaba de que la urticaria colinérgica. ¿Qué es la urticaria colinérgica? Es una urticaria que se va a desencadenar, o sea, que su gatillo, su desencadenante es el ejercicio o sobrecalentamiento. Entonces, incluso también puede ser por un baño caliente o una tensión emocional. Ahora sí vamos a ver esta clasificación que es la inmunológica y no inmunológica. ¿Por qué? Porque dentro de la etopatogenia vamos a tener esta que es por la hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE, que va a evolucionar y se puede ir en menos de 24 horas porque es inmediata y pues se va bien rápido. Pero también tenemos la no inmunológica, en donde sí hay liberación de histamina, pero no es mediada por IgE y va a ser secundaria a lesiones específicas, a exposición de sustancias específicas. Entonces, esta tipo, como no es inmunológica, o o sea, no se tiene que estimular a IgE para que se libere la histamina por los mastocitos, entonces es muy probable que esté relacionada con trastornos autoinmunes. Tenemos la etiopatogenia, tenemos la idiopática crónica, que puede ser autoinmunitaria, en el 50% de las veces hay anticuerpos liberadores de histamina, en donde es idiopática porque no se encuentra el porqué. Entonces se cree que puede ser autoinmunitaria, pero pues en realidad no se encuentra el porqué, ¿verdad? Y aquí tenemos el angioedema, que ya hablamos, ya se los cumplí, hablamos de la colinérgica y también del angioedema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, es el mismo proceso que la urticaria, pero lo que va a ocurrir y por qué hay el cambio, porque va a afectar una dermis más profunda. Entonces el angioedema se va a acompañar pues a la urticaria, pero va a afectar cara, labios, extremidades y genitales. Y esta foto me encantó porque se ve perfecto como es esta hinchazón mucho más grande pues de la cara, los labios, las extremidades, se ve aquí. Y el angioedema sin ronchas, porque puede haber un angioedema sin ronchas, se va a deber al déficit de inhibidores de la C1 esterasa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener? Dentro de lo agudo vamos a tener una formación edematosa y eritematosa con una palidez central, que es lo que podemos ver aquí, por ejemplo, hay una palidez central aquí en algunos de estas lesiones tenemos palidez central y una llamarada roja circundante, aquí también, por ejemplo. Palidez central y llamarada roja. Lesiones únicas o múltiples, o sea, no es como que vaya a ser así, este es igual a esta y es, no, son lesiones únicas de tamaño y forma variables y con una duración menor a 6 semanas, o sea, por ser agudo. Lo crónico va a ser una duración mayor a 6 semanas, pero tiene que ser con 2 o más episodios por semana. La apariencia va a ser idéntica, o sea, no va a cambiar en esto, pero normalmente la razón de esto va a ser idiopático, o sea, no se va a encontrar. ¿Qué otra manifestación clínica? Por ejemplo, en el dermografismo, aquí les explico dermografismo y angioedema dentro de las manifestaciones clínicas. En el dermografismo esta foto me encantó porque se ve perfectamente de lo que hablaba yo hace rato, que es al momento de rascarse se crea esta lesión, que van a ser ronchas lineales o de la forma en la que se rasque la piel y se va a curar espontáneamente en el 20% de los pacientes. El angioedema, que esto es un angioedema, ya lo veíamos hace rato con el niño con la cara hinchada, va a afectar la cara y extremidades, pero va a predominar en párpados y labios, que es lo que veíamos en el niño, que es en párpados y en labios. Y va acompañado de otros síntomas también, o sea, no se queda ahí, puede ser un síntoma gastrointestinal, respiratorio, va a haber edema de laringe o también algún síntoma cardiovascular. ¿Qué otro tipo vamos a tener también de manifestaciones clínicas dependiendo de qué otro tipo de urticaria? Porque ya habíamos visto que hay un montón de clasificaciones. Tenemos la urticaria por contacto, en donde va a ser en manos alrededor de la boca, y normalmente la urticaria por contacto es relacionada a látex. Y tenemos también la vasculitis urticariana, que van a ser ronchas más ardorosas que pruriginosas, y va a quedarse hasta 24 horas, puede estar acompañada de fiebres, artropatías, y muchos de estas vasculitis urticarianas van a evolucionar hacia lupus.
¿Qué es lo que vamos a ver en la histopatología de la urticaria? Bueno, vamos a tener un edema dérmico superficial. Se va a manifestar por espacios entre los haces de colágeno, que es lo que, o sea, vamos a ver estos espacios, van a estar dilatados. También va a haber espacios vasculares llenos de sangre, pero algo bien importante, el epitelio es normal, o sea, eso no va a cambiar. Dentro del diagnóstico, de nuevo voy a repetir otra vez, la historia clínica es bien importante. Hay que determinar de dónde viene esta urticaria y vamos a descartar enfermedades sistémicas, ¿no? O sea, hay que ver que no sea o sea, que no sea algo que lo que esté detrás de esto que podamos controlar. Dentro de lo diferencial va a estar el prurigo por insecto, que ya hablamos de él, el eritema polimorfo, eritema anular centrífugo, urticaria pigmentaria y pemfigoide ampollar. Para las pruebas diagnósticas, para la aguda, bueno, en general, pues es la dieta de eliminación, en donde creo que esto fue lo que lo desencadenó, entonces lo quito. Y la determinación sérica de IG, que es para poder relacionar esta alergia con alguna otra manifestación. En la crónica, aparte de la dieta de eliminación y de lo que hablábamos, se pueden también hacer estudios para ver por qué se está quedando crónico, ¿no? O sea, ver de dónde está saliendo para ver la causa, dependiendo de la sospecha clínica que tengamos. Vamos a tener, por ejemplo, podemos hacer VIH, exudado faríngeo, EGOS, se puede suspender medicamentos, que es la dieta de eliminación, se pueden hacer pruebas con para ver a qué es alérgico, pruebas de hormonas tiroideas. Y también se pueden hacer unas pruebas físicas, que estas de las que les hablaba son pruebas de laboratorio. También hay pruebas físicas que se pueden hacer. Para el dermografismo, pues la prueba del antebrazo significa que en el antebrazo, con a lo mejor la parte de la pluma, de la tapita de la pluma, rascamos y vemos si se genera. Y también VIH perdón, la biometría con diferencial. Por presión retardada se hace una prueba de presión. Al frío se puede ocupar un cubo de hielo o agua fría. Si es por calor, un baño caliente del brazo. Y si es colinérgica, pues igual un baño caliente, pero también se recomienda que también se haga con ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento principalmente va a ser buscar tratar los síntomas. Sí se va a buscar la causa y se va a tratar de atacar, pero el paciente viene mucho por el prurito, entonces hay que tratar de quitar este síntoma, ¿no? Entonces se van a suspender aquello que creamos que está provocando el prurito. Para la urticaria aguda, vamos a tener como primera línea, bueno, la loratadina 10 miligramos, cetiracina también de 10 miligramos y la desloratadina de 5 miligramos. Tenemos para la urticaria aguda, pero que creemos que es autoinmune o que es resistente al tratamiento. Y para la urticaria aguda, entonces para la urticaria aguda, les decía de primera línea la loratadina. Y como segunda línea tenemos los corticosteroides por tiempo leve, no se pueden dejar por más tiempo porque entonces generamos otra patología, como ya lo habíamos hablado. Cuando hay anafilaxia se puede utilizar adrenalina subcutánea de 0.3 a 0.5 milímetros en solución de 1 a 1000. Y bueno, en la urticaria aguda o inmune es en donde se van a usar los de tercera línea, que va a ser la ciclosporina A, plasmaféresis, anticuerpos monoclonales o antiinmunoglobulina E, que estos ya son de especialidad. Urticaria por frío se va a usar cicroptadina, la urticaria colinérgica se va a usar cetiricina, urticaria por presión se pueden usar antihistamínicos y también ayudado con Montelukast o Dapsona. En la urticaria crónica se puede usar doxepina de 10 a 5 miligramos al día. Todos estos se va a buscar de que sean únicamente diurnos. ¿Por qué? Porque nos van a provocar, excepto por ejemplo la loratadina, nos van a provocar que el paciente se sienta cansado. Cuando hay lesiones gigantes por ingestión de fluroxazona o albendazol, no se tiene que dar nada, esto se va a curar de 7 a 10 días, entonces por eso es importante saber también la causa. Y esta es mi bibliografía. Muchas gracias.